La salud mental es parte esencial de nuestro bienestar. Todos tenemos preguntas, dudas y curiosidades sobre la vida. Y también sobre nuestra mente. Por eso llega a tu radio Psicnade, el programa donde la psicóloga Nadelis Guerra comparte contigo tips, consejos y temas de psicología para tu día a día. No te lo pierdas, todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Psicnade, un espacio para pensar, aprender y sonreír con tu mente. Buenos días, hoy nos encontramos un miércoles más hablando de salud mental y hoy tenemos una invitada muy especial, Katiuska Batista, que nos va a estar hablando del tema de la autoestima en adolescentes y cómo se construye como familia e influye en todo esto. Importante hacer las menciones del día de hoy. Vamos a arrancar con la SED, el IPACOP, que respaldan estos espacios de salud mental y seguridad en la familia. Así que mucho gusto, Katiuska, puedes hablarnos un poco de esta experiencia, pero sobre todo del tema, la autoestima. Ok, gracias a ti por la invitación, muy agradecida de verdad por el espacio. Un espacio que yo sé y un tema que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en esta época de redes y todo el tema de redes sociales con los jóvenes, y que puede ser un arma de doble filo, sobre todo influyendo mucho en lo que es autoestima, que es un tema de bastante fuerte y que se ve bastante en temas de consulta en cuanto a jóvenes y adolescentes. Exacto, y algo que mencionaba ella, las redes, ¿cómo influye esto? Porque muchas veces vemos a los jóvenes que están stalkeando constantemente un contenido, pero paran en algo que puede ser por lo menos la imagen. Me gusta esta imagen de esta chica, cómo se viste, cómo se arregla, pero también tenemos que ver la parte cultural. Acá en Panamá quizás no se visten de una manera, entonces comienzan a compararse. ¿Qué tanto influye eso a nivel personal, pero de autoestima? Influye demasiado. Mucho se ve en consulta que los chicos pues desde muy pequeños tienen celular, vienen las tablets, abren redes. Entonces tenemos estos papás que trabajan muchísimo, que se la pasan laborando, que no tengo el suficiente tiempo para estar con el chico porque tengo que trabajar, tengo que llevar el pan y todo lo demás. Entonces tenemos estos chicos que, como tú dices, pues empiezan como a revisar, a ver cosas que ya no deberían. Entonces la comparación, todo empieza ahí, a compararme, que si el like, que si fulanito me dio el like, que ya no me siento bien con lo que veo en el espejo, que empiezan como estas comparaciones. Yo siempre digo, si nosotros, que vamos a decir que somos adultos y que tenemos un poquito más como de cuidado en estas cositas, y nos comparamos y tenemos inseguridades, ahora imagínate un chico de esta edad que está construyendo su imagen, por así decirlo, y su autoestima, y lo delicado que pueden ser de repente los comentarios que a este chico le lleguen por redes o que recibe del entorno que lo rodea. Exacto, y algo que ella mencionaba muy importante, ese autoconocimiento. Quizás todavía en ese momento el joven o el adolescente no se está teniendo su propia imagen bien definida, pero cómo esto nos lleva a también indagar como psicólogos a saber si la autoestima nace, se construye o si viene por patrones ya que se adquieren de la sociedad, porque muchas veces hay jóvenes que lo ven en redes y dicen, yo no crecí con esto, pero quiero llevarme por este tipo de imagen. Y comienzan a arreglarse más, comienzan a compararse, comienzan a exigir que quieren tener ciertas cosas. Entonces, todo esto influye en el tema de la autoestima. Ahora, esta pregunta es más a eso. ¿Crees que se construye o también se nace con autoestima? No, para mí, yo siempre digo y soy fiel creyente de que esto es algo que se construye y tú lo construyes a lo largo de tu vida. Puede ser que hayan cambios o que vayas cambiando, porque somos seres humanos y somos cambiantes. Nosotros nos vamos adaptando a lo que vaya saliendo, ¿verdad? A las cosas del día a día. Entonces, para mí siempre yo digo, eso se construye. Sobre todo en los chicos, bueno, viene mucho de lo que es, como te dije, la parte del entorno, de lo que hay en casa. Los chicos y los jóvenes a temprana edad son un reflejo de lo que hay en casa. Si papá y mamá o el cuidador que está a cargo del adolescente es una persona que de repente no tiene como muy estructurado la autoimagen, el autocuidado, entonces así mismo llegan los chicos
y son un reflejo de todo lo que hay en casa. Yo siempre digo, son un reflejo de todo lo que hay en casa. Exacto, y eso puede llegar a afectar también a nivel de que le genera ansiedad salir a ciertos lugares, que se dice más que todo la ansiedad social, pero es porque ya hay compañeritos o personas que me han criticado en redes, entonces por creer que lo que veo en redes es real, me afecto a no querer salir. Entonces, ese nivel de autoestima, ¿cómo los jóvenes o los adolescentes pueden evaluarse a sí mismos? Decir, ok, tengo una buena autoestima, esta es mi autoestima, o tengo una autoestima, como ellos dicen, mala, negativa, pesada. ¿Cómo ellos pueden hacer en este caso? Me dices cómo pueden construirla. Sí, ¿y cómo pueden saber si más o menos tienen una autoestima como desequilibrada, por decirlo? Ok, el autoconocimiento. Ajá. Ok. Yo siempre digo que esto viene, y se construye desde casa con los cuidadores, con los papás, con los que están a cargo. Ellos son o somos como el bichito de lo que hay. Te lo digo porque a mí me pasa. Yo tengo 2 hermanas aparte de mí, entonces ellas han sufrido mucho por el tema del sobrepeso. Uh-huh. A mí me pasa todo lo contrario. Pero ellas han sufrido mucho por el tema de sobrepeso y sobre todo la que está ahorita, que es adolescente, tiene 14 años. Entonces, siento que en algún momento, como familia, de repente como que, oye, estás gordita, pero uno no sabe a qué magnitud llegan estos comentarios cuando ellos están solos. Entonces, es lo que digo, si a uno adulto le cuesta manejar este tipo de situaciones, este tipo de comentarios, imagínate un chico de esta edad. Uh-huh. Entonces, desde casa, pues, llegamos a un acuerdo, hablamos de que todo lo hacemos desde el amor. O sea, para mí el amor es como el centro de todo. Sí. Transformar de repente esos comentarios que hacíamos de manera como un poquito sin filtro, a, oye, ¿será que, mira, voy a correr, ¿tú quieres ir conmigo? O ¿te gusta el fútbol? Bueno, juega fútbol porque eso ayuda bastante. Exacto. Cositas así. O mira, hoy no vamos a comer de repente arroz, pero vamos a comer más vegetales. Entonces, ahí como que ya ahí lo vamos transformando y es como te digo, no son estos comentarios de manera así como bien pasivo, directos. agresivo. Exacto, Uh-huh. bien directos que muchas veces, y la gran mayoría, vienen de familia y vienen de las personas más cercanas a ti, que es lo más difícil. Exacto, y muchas veces, como acaba de mencionar la psicóloga, como todo viene de factores familiares, el cómo me ven las otras personas va a depender también de eso, pero si mi mamá me ve mal vestida, mal arreglada, cuando yo voy a un lugar donde hay personas mayores y mujeres mayores, y esa persona me dice, oye, me gusta tu vestido, no me siento complacida, no me siento como que, ok, cómo darle las gracias porque en mi casa me dijeron tal cosa, entonces ya no puedo como que entender cómo me siento. Y muchas veces cuando estamos hablando de autoestima, siempre tratan de decir, ¿qué es el autoconcepto? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué es mi autoconocimiento? ¿Cómo hago eso? Entonces es parte de práctica y siempre con ayuda idónea, como los psicólogos, te pueden ir viendo cómo descubrir ese nivel de autoestima que tienes. Si es bajo, si es medio, si es una autoestima alta, que no se confunda con el tema de es que yo soy empoderada, porque se confunde y muchas veces se hace daño a nivel de eso, que es a la parte donde se llega el tema del bullying, porque me siento mejor que 2 o 3 compañeritas en el ámbito adolescente, entonces quiero ser agresivo con ellos o tiendo a ser un poco de, es que tú no eres así, es que yo tengo esto, y esa comparación lo que hace es que aparte de que te baja la autoestima, te lleva a niveles de ansiedad social de que no quieres salir. Entonces, ¿cómo afecta esto también? ¿Cómo esos factores se pueden orientar en base a la familia para resaltar esa autoestima y que no dependa tampoco del resto de los compañeritos? Yo siempre digo, si en casa ya se nos escapa o sentimos que se nos escapa un poquito de las manos y que no podemos, para eso estamos nosotros. Sí. Lo que hacemos, como te digo, en mi casa con mi hermana de 14 años, a nivel de que cambiamos un poquito la dinámica, también implementamos estrategias para que cuando ella salga a la calle, porque estos comentarios también los recibe de todos lados, entonces el tema de la escuela, el tema del entorno que la rodea, de la gente que la conoce, también era un poquito que nosotros veíamos que la afectaba. Entonces
logramos como un poquito, y también la llevamos a psicología. A psicología la llevamos, le dimos como seguimiento, porque es lo que te digo, los afecta demasiado. Uno no lo ve de repente porque en casa cada quien está como en sus cosas, como dije, el trabajo y todo lo demás. Entonces muchas veces no nos percatamos de a qué tanto afectan estos comentarios a los niños y adolescentes que tenemos en casa. Entonces, psicología y trabajo en casa para mí es fundamental. Sí, y por lo menos un ejemplo que tú hayas notado también, aparte del familiar, del entorno de jóvenes varones. Sabemos que los varones son mucho más difícil de tocar el tema de la autoestima, porque por conceptos que ellos tienen, porque de repente se les complica manejarlo. ¿Cómo abordas este tema a veces? Bueno, en los chicos, como dices tú, es un poquito más complicado, se hace un poquito más complejo tratarlo, pero yo, a lo que he visto y a los pacientes que puedo decir que han llegado, el tema se maneja por igual en cuanto a autoestima con niñas y a chicos, chicos y chicas, se ve de igual manera en el sentido de que ellos también sufren. O sea, un poquito, de repente, como que, por decirlo así, lo esconden más, porque así la sociedad se los exige. Que tienes que ser más fuerte, que tienes que ser... que no puedes llorar. Exacto, mostrar como ese caparazón porque tú eres un niño, porque tú eres un hombre. Entonces, pero sí se ve demasiado, y se empieza a trabajar igual, desde casa, con ayuda psicológica, implementando o cambiando como esas estrategias de cómo nos hablamos en casa, de cómo nos hablamos nosotros mismos, de cómo ellos ven que se hablan los cuidadores, o los papás o las personas que siempre lo rodean en casa. Exacto. O las personas de su entorno. Nosotros no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos ayudar a que sea mejor. Sí. Entonces todo empieza por nosotros, y todo empieza, yo siempre le digo a ellos, empiezas a cambiar tú, o sea, empiezas a cambiar en cómo te hablas, en cómo te ves, en cómo, si yo me gusta lo que miro al espejo, y identificar cuáles son las cosas que no me gustan, para ir poquito a poco mejorándolas. Exacto, no cambiándolas del todo, pero ir trabajando en eso que quizás no nos gusta tanto, porque todos tenemos cosas que no nos gustan o cosas que queremos cambiar. Exacto. Entonces todo empieza desde nosotros, desde casa. Entonces ahí vamos, y yo siempre les digo, cuando tú vas cambiando eso y vas mejorando esas cositas, tú vas a ver que tu entorno también lo va a hacer. Sí. Solito. Sí, porque muchas veces el cambio, las demás personas lo ven hasta primero que tú. O sea, pues, la persona que está siendo trabajada en su momento se siente como que, ok, estoy cambiando, pero no lo veo, pero las demás personas sí están viendo. Estableces una mejor comunicación interna, algún tema de límites, ok, ya sé que esto sí, apenas me faltan al respeto, sé que ese no es el lugar donde debo estar, debo salir de aquí. Entonces, toda esa comunicación, como mencionaba la licenciada, es favorable para adolescentes, porque también estás construyendo una persona sana, un adulto que cuando va a afrontar temas laborales, temas escolares, temas de compañerismo en universidad, tiene una salud mental y un bienestar emocional bastante amplio. Y todo eso de la autoestima no nada más es para sentirme bien, sino que hay un trasfondo de salud mental bastante fuerte, porque sabes gestionar emociones, sabes gestionar esa comunicación asertiva, no siempre se deja llevar, como tú dices, por el entorno familiar o por el entorno en donde estén, porque no podemos controlar eso. O sea, podemos gestionar lo que sentimos, más no controlar que esto no pase, o que no me falten al respeto, o que me traten en mi familia de tal manera. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque siempre en adolescentes hay jóvenes que tienen una autoestima que ellos se consideran media, pero pasa una situación familiar y baja. Entonces, en estos casos, por lo menos de adolescentes, en niños, ¿has notado en algún momento algún caso o has visto alguna situación de un niño con una autoestima baja? En casos de niños, todavía niños como ponte que de edad de 6, 7, por ahí, todavía se maneja un poquito menos que en adolescentes, pero ahí en adelante sí, porque empieza el tema de bullying, sí, de que tú eres dientón, tú eres orejón, tú eres no sé qué, entonces ellos llegan así como, es que en la escuela me dicen
Entonces, pero en niños es un poquito más, como por decirlo así, se sobrelleva un poquito mejor que en adolescentes, porque bueno, ya en la adolescencia van habiendo cambios tanto físicos como hormonales. Sí. Entonces es un poquito más complejo trabajarlo, pero igual se trabaja también muchísimo. Y en ese sentido la psicología nos ayuda como a comprender todo el contexto, no nada más el tema de autoestima, sino sabemos que hay factores familiares, hay factores escolares, por lo menos en el caso de que hasta una maestra te diga, es que tú todo lo haces mal, o es que tú siempre fracasas en esto. Cuando vayas a revisar esa autoestima, esa persona se va a sentir fracasada todo el tiempo. Porque una profesora, alguien que el joven o el adolescente ve con un rango como que alto, me dijo que yo soy un fracasado. Entonces, ¿cómo también se trabaja ese diálogo interno en base a que te sientas bien, que no te dejes llevar por eso? Porque estamos hablando de personas que tienen como que esa estabilidad laboral, pero también educativa, de que pueden decirte que vas a hacer un buen futuro o que no vas a hacer un buen futuro. Sí, mucho se ve como dices tú, desde el tema de las figuras que yo veo como, por decirlo así, por encima de mí. Uh-huh. Todo empieza por ahí. Yo creo que primero nosotros como adultos tenemos que tener un poquito más de cuidado de cómo le hablamos a los chicos que tenemos en casa y a lo que tenemos a nuestro alrededor, hasta entre nosotros mismos. Uh-huh. Me llega mucho con el tema de que, ay no, es que yo siempre estoy mal, y es que yo siempre soy negativa, o yo siempre soy negativo, y yo, pero ¿cómo tú eres? O sea, ¿por qué me dices que eres negativo? No, porque es que a veces yo me siento triste, y es que a veces me dicen que hay emociones negativas y hay emociones positivas, y yo, para mí eso no existe. O sea, emociones negativas y positivas no, simplemente son emociones y las tenemos que vivir y son parte de nosotros. Tú no todo el tiempo puedes estar feliz, porque eso también sería un problema. Entonces, no todo el tiempo puedes estar triste, porque bueno, también sería un problema. Entonces, son emociones. Para mí la autoestima no es lineal, van a haber momentos de picos. Sí. Pero siempre que son emociones tenemos que vivirlas, porque entonces es lo que te digo, se crea esto de que, ay, es que si yo me siento triste hoy, ya yo soy un fracasado. Entonces, ¿cómo nos hablamos en casa? ¿Cómo nos hablan en casa? ¿Cómo le hablamos nosotros a ellos en casa? Porque independientemente, aunque uno no lo crea, cuando todo esto se va creando desde que ellos pues son pequeños, y ellos mismos se lo empiezan a creer. Si hay una persona en casa que dice, o sea, o que constantemente le están mencionando, pero es que tú todo lo haces mal, pero es que tú no entiendes, el chico internamente se va, es que yo todo lo hago mal. Correcto. Y el día que hace algo bien es que, ay, es que eso yo lo hice por suerte. Sí. O se dio como que... Exacto, o se dio, o por fin me salió algo bueno. Entonces, no. ¿Cómo le hablamos a ellos en casa? Sí, y algo que mencionabas, la valoración interna. Estrategias que tú puedes brindar, como que, ok, adolescente, tú que me escuchas allá y estás viendo eso, ¿qué puedes decirle a ellos que practiquen en casa? Caminar, hablarse en segunda o tercera persona, que ellos mismos se vean en esa parte de, si yo no me trato bonito, ¿quién me va a tratar bonito a mí? Entonces, ¿qué estrategias le darías? Yo la que siempre implemento es, ponte enfrente de un espejo, mírate, primero dite, o sea, menciónate a ti mismo todas las cosas que tienes que resaltar de ti. Luego, de repente, no las que sean malas, pero las que no te gustan tanto. Y bueno, ahí vamos, a partir de ahí vamos trabajando en cómo puedo mejorarla. Hacer ejercicio, para mí las actividades en adolescentes y desde que son niños son súper buenas. A veces de repente un poquito por el tema económico les cuesta un poquito más, pero hay actividades, que vayan a correr, que tú como papá lo saques de repente a caminar o a hacer actividades al aire libre, Parque Omar, está el Parque Metropolitano, todas estas cuestiones. El Cosway, la cinta costera. Todas estas cuestiones son buenísimos para ello, porque eso ayuda un montón. Entonces, por ahí, todo el tema de autoimagen. Para mí el tema de verte al espejo y dime las cosas que tienes que rescatar de ti. Para mí esa es como la estrategia, la principal de siempre. Sí, y lo más importante, y algo que mencionabas y que me trae al tema que hablábamos al inicio, el de las redes. Ahora sabemos que los jóvenes tienen como
no puedo decir manía, pero sí puedo decir ese tema de tomarse la foto y cubrirse. Que sabemos que aunque no hay un trasfondo, sí les afecta, que no quieren que los vean, quieren cubrir algo, simplemente es tendencia, pero lo hacen por algo. Entonces, cuando le preguntan, dicen, no, es que lo vi y lo quise copiar. ¿Pero por qué? O sea, entonces son cosas que también al final se acostumbran tanto a tomarse fotos, así que cuando están tomando la foto familiar, por decirlo, en Navidad, el joven dice, no me tome foto con la cara, espera, déjame hacer algo. Entonces comienzan a hacer estas manías o gestos de que no quieren que les tomen foto a su cara porque se ven sus emociones o ciertas sensaciones. A veces también los jóvenes no es que no quieran convivir, sino que ellos tienen como su mundo y ellos dicen, ok, todavía mi mamá no lo comprende, pero olvidan como que, ok, todos vivimos esas etapas. Entonces ellos sienten, mi etapa es única, sí es única, es un crecimiento único para ellos. Muchas veces va a ser estable o inestable, va a depender, como tú decías, del factor familiar, pero no siempre es como que, ok, porque te tapes la cara es que algo te pasa. Exacto. O que no te hables o no te digas cosas bonitas, que algo que mencionabas, decir las cosas que tampoco te gustan o no te gustan mucho ayuda, porque crea ese autoconcepto y ese autoconocimiento de no me gusta, pero sé que están ahí, las valido, las trato de ver cómo las puedo manejar o mejorar, pero no me quedo en ese tipo de conducta o pensamientos. O sea, lo voy manejando de manera mucho más equilibrada. Y otra estrategia también que puedes implementar o practicar, la que mencionabas de caminar, porque muchas veces los jóvenes cuando están encerrados en su casa, eso les genera también sensaciones de ok, estoy solo, me siento cómodo, y esa comodidad lo que hace es que les genera también cierto estrés porque no estoy haciendo nada. Soy una persona que estoy todo el día aquí, solo estudiando, solo pendiente de lo que hace mi mamá, y no salir a convivir, porque las relaciones personales son muy importantes para ese tema de lo que es la autoestima, porque sabemos que la autoestima es parte de las habilidades blandas. Exacto. Y que son necesarias. Entonces, ¿qué otras cosas tú le puedes decir que desarrollen o practican también en casa? Bueno, el tema de salir, voy a comenzar por ahí. El tema de salir es muy importante. Un cuerpo que se mantiene siempre como estático, al final no está desarrollando, como tú dices, habilidades que son necesarias y que forman parte del crecimiento de estos chicos. Yo siempre digo, si tú quieres en tu casa, bueno, esto para los papás, si tú quieres en casa a un chico que sea resiliente en el futuro, que sea un chico que mantenga relaciones sanas, que sea un chico fuerte, entonces empecemos a hablarnos o a cambiar estrategias dentro de casa. Otra estrategia podría ser el tema de que pongan los papás, que pongan límites. O sea, correcto. Ok, tienes 24 horas. Yo siempre se los divido a ellos así. Tú tienes 24 horas. Vamos a ver qué horas, o sea, qué tantas horas utilizas para estudiar, qué tantas horas tienes para tu parte recreativa y qué tantas horas pasan en familia. Ustedes dirán, ay, es que son cosas muy básicas, pero son cosas básicas que a veces no hacemos. Exacto. Entonces todo empieza por ahí. Luego uno va construyendo poquito a poco. Cada paciente, como te decía antes fuera de cámara, cada paciente es diferente. Cada chico es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes, entonces cada uno necesita cuestiones diferentes, pero estas cositas básicas del tema de ejercicio, de ver el tema de cuántas horas pasamos en celular, cuántas horas pasamos en familia, qué tanto conversamos, cuáles son los temas de conversación, son cosas básicas, como digo, pero son cosas que son súper necesarias y que ayudan a que ese adolescente vaya creando autoimagen, vaya reforzando autoestima y que se cuide.